Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Voy a tratar de ir explicando el ejercicio porque vi que algunos tenían algunos o ciertos inconvenientes con respecto a cómo resolverlo. ¿Ok? Eh, entonces, fíjense, nosotros tenemos un transistor, ¿sí? Que va a estar polarizado, lo queremos polarizar con un divisor de tensión. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la resistencia de Thevenin, ¿sí? Para ello desdoblamos la tensión que tenemos, desdoblamos el circuito y nos va a quedar justamente de esta manera, ¿sí? Tenemos un divisor de tensión entre R1 y R2 y comenzamos a mirar, ¿sí? Desde aquí el circuito, ¿sí? Eso aplicando Thevenin, ¿ok? Vamos a observar desde aquí el circuito. ¿Para qué? Para sacar justamente esta tensión, la tensión de Thevenin. ¿Cuál va a quedar siendo justamente la fórmula de la tensión de Thevenin? Como recae sobre la R2, ¿sí? Va a terminar siendo R2 por VCC sobre R1 más R2. Porque tengamos en cuenta que tenemos también el divisor de tensión. Entonces, el circuito, ¿sí? Nos va a quedar de esta manera. Aquí vamos a tener que aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿ok? ¿Para qué? Para poder saber justamente cuál es la corriente de base. Tenemos que saber justamente cuál será el valor de la corriente de base. Y para ello, justamente al recorrer, ¿sí? la malla, nos damos cuenta, miren, aquí me olvidé de anotar, que la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de emisor, ¿sí? Por la corriente de emisor, que va a ser reemplazada, ¿sí? Va a ser reemplazada, ¿por qué? Porque recordemos que la corriente de emisor era igual a la corriente de base por HFE o el factor beta más 1. Y ahí es donde se reemplaza, ¿ok? Una vez que ya sacamos la corriente de base, ¿qué nos queda resolver? Ahí sacamos la IC, la corriente de colector, que era igual a HFE por IB. Y luego lo que tenemos que hacer es recorrer la segunda malla. Bien, la segunda malla la recorremos a partir de BCC. Luego pasamos por la resistencia de colector. Nos encontramos con la segunda incógnita, que es la tensión colector-emisor, ¿sí? Si recorremos la malla, nos quedará la BCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector menos la tensión colector-emisor menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor igual a 0. Y tengamos en cuenta acá que la corriente de emisor es prácticamente similar a la corriente de colector. Entonces reemplazamos, ¿sí? Sacamos factor común y nos quedará que la fórmula final será tensión colector emisor igual a BCC menos la corriente de colector por la suma de ambas resistencias.